En un ratito volvemos a hablar del tema del PAMI con alguna otra información que también es de interés para los jubilados nacionales. Y ahora vamos a tomar contacto con el doctor Eduardo Elías, titular del Hospital Centenario en la ciudad de Gualeguaychú, porque volvemos al tema del COVID, la segunda ola del coronavirus, que ya, como decimos desde hace varios días, está entre nosotros. No es una amenaza, está aquí y es real. Gualeguaychú es uno de los departamentos que el Gobierno Nacional ha señalado como de riesgo epidemiológico. Vamos a ver concretamente cuál es la realidad en ese lugar. Doctor Elías, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Al contrario, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo es la situación en Gualeguaychú, fundamentalmente allí en el hospital donde usted está dirigiendo precisamente los destinos de nosocomio? Bueno, obviamente en el día de ayer en el COES presentamos la situación epidemiológica que se ha ido complejizando desde hace unos días a la fecha, con un incremento paulatino de casos, obviamente un incremento también en la consulta nuestra aquí en el Hospital de Febriles, aumentado en un 30, en un 40% al menos, en algunos días incluso más. Por supuesto que también estamos con una intención de hisopado mayor, estamos hisopando entre 60 y 85% de la gente que viene a la consulta. También se ha incrementado la consulta en febriles a nivel pediátrico, y bueno, y a nivel de la internación, ahí en moderados también se ha incrementado la internación. Todavía el impacto sobre el crítico de terapia intensiva COVID de a poco se va incrementando, pero todavía no ha sido, digamos, el fuerte impacto que sí observamos por ahí en la cantidad de diagnósticos, que teníamos hace un mes unos 7, 8 diagnósticos por día, y hoy estamos en 16.3 diagnósticos diarios de promedio en un corte semanal que vamos haciendo. Así que bueno, como se puede observar, sin lugar a dudas que ese color rojo que nos pusieron, digamos, es real. Como para tener una idea, digamos, tal vez no es tan estricta o técnica como lo está explicando usted, por día, ¿recuerda más o menos en las últimas jornadas cuántos casos se están dando a conocer allí en Gualeguaychú, de casos positivos, de contagios? Nosotros hacemos corte semanalmente, Sí. y el último corte nos demostró 16.3 diagnósticos por día. Es decir, y veníamos hace un mes atrás en 7 o 8 diagnósticos al día. Esos son promedios. Sí. Hoy, por ejemplo, podemos informar 30 diagnósticos, podemos informar 20 diagnósticos, pero ese es el día. Cuando uno hace el corte de toda la semana, el promedio está en 16.3 en estas últimas semanas. Obviamente veremos el fin de esta semana qué novedad tenemos con relación a eso. Me llamó la atención en la primera respuesta que usted habló de algunos cuadros febriles pediátricos. ¿Eso está vinculado al COVID o son otras afecciones respiratorias? Claro, está un poco sumado ahí porque de 20 personas con cuadro pediátrico que vienen a nuestro consultorio febril, hisopamos muy poco porque justamente cuando uno profundiza en las características de los síntomas, va más acorde a una patología respiratoria común que a COVID. De todas maneras, se ha incrementado la consulta, no así los diagnósticos pediátricos, ni tampoco hemos observado, esto con las aperturas de las escuelas, que tengamos algún lugar docente, digamos, alguna escuela que haya sido foco y que nos haya eso disparado, digamos, la cantidad de casos. Por lo tanto, el comportamiento en pediatría fue más que nada un aumento de la consulta febriles. Por ahora el diagnóstico se mantiene, digamos, un poquito más arriba, pero no en la medida que sí se ha presentado en el adulto. Ayer fue un número, una cifra realmente alarmante, muy preocupante, los casos récord, ¿no? El número récord de casos de contagio en todo el país, muchos de ellos o la mayoría de ellos en lo que es Ciudad de Buenos Aires. Ustedes están cerquita allí de Buenos Aires, ¿les preocupa concretamente este aumento exponencial y cómo puede de alguna manera generar casos en Gualeguaychú? Sí, por supuesto, estamos muy cerca, sabemos que es un corredor, en la autopista 14, un corredor, digamos, bastante dinámico, la comunicación es permanente, así que por supuesto que estamos muy atentos, a veces
al movimiento que tiene Gran Buenos Aires, Capital Federal, pero bueno, esto es así y nosotros tenemos que tratar que dentro del departamento, dentro de la ciudad, preservemos las medidas de bioseguridad individual para justamente evitar esta ola de contagio. Es decir, pero bueno, obviamente, como les decía, estamos observando este aumento paulatino, que se sostiene en el tiempo, que esta semana se ha seguido sosteniendo y veremos para el fin de semana, para el lunes que viene, una mirada, digamos, para atrás a ver el comportamiento general de toda la semana. Pero hasta acá, sin lugar a dudas, que el incremento está presente. ¿Cómo siente que han sido los cuidados por parte de la gente? Esto de que se insiste, sobre todo por parte de las autoridades, del personal de salud, en general, ¿no?, de toda la sociedad, que no hay que dar marcha atrás con las restricciones en materia de economía para no afectar el trabajo de la gente que tanto sufrió, obviamente, en lo que fue la cuarentena dura el año pasado. Entonces la responsabilidad pasa a ser individual, grupal, social. ¿Cómo siente que allí en Gualeguaychú ha estado la gente? ¿Cómo se cuida la gente si es que se cuida? Lo que sucede es que lo que vemos por ahí no es la realidad. Es decir, cuando uno sale al centro o va a un comercio o ingresa a una escuela, las normas están presentes. Y lo hemos dicho también en el COES, que no vemos que las actividades laborales hayan generado focos que disparen casos. Son las actividades informales que no las vemos. Es decir, que nos juntemos más personas de las que corresponde, que hagamos una fiesta clandestina, es decir, que rompamos con las normas, eso no lo vamos a ver en el centro, no la vamos a ver en un comercio. Eso es lo que no se ve y lo que por ahí cuesta controlar, y que por ahí a través del rastreo, cuando yo tengo un diagnóstico, también cuesta llegar, porque no es que le cuentan todo lo que ha sucedido, entonces a veces nuestro rastreo, nuestra búsqueda de nexos, se limita al discurso que tiene la persona. Y vemos que por ahí ese discurso se corta. Por lo tanto, si uno habla del comportamiento social que uno puede observar, ve un buen comportamiento social en relación a la bioseguridad. Pero sabemos que hay otro comportamiento social que no vemos, que rompe con las normas y que generalmente son los verdaderos disparadores de la cantidad de diagnósticos. Por último, ¿qué es lo que ha propuesto el COES, básicamente? ¿Qué es lo que se ha charlado dentro del ámbito del COES? Y esas medidas que ustedes decían que de alguna manera se han propuesto. Sí, nosotros hasta aquí lo que hemos presentado la situación epidemiológica. Ayer estuvimos reunidos justamente con eso. Hemos generado e implementado un sistema de control, de aislamiento, en un trabajo compartido con el municipio, con la policía y nosotros, generando justamente un móvil que nos controle que las personas aisladas en ciertas condiciones se cumpla con esa normativa, porque nos ha llegado que muchas personas que están aisladas no lo cumplen, tratando de controlar sobre ya la consecuencia, que es el aislamiento. Pero por supuesto que ya se empieza a pensar y a ver, obviamente esperando también decisiones de nación, decisiones de provincia, pero como COES local, empezar a pensar en algunas medidas que pueden limitar alguna circulación, fundamentalmente nocturna, tratando de respetar la actividad comercial, porque como les dije, en la actividad comercial uno no ve que la regla no se cumpla, pero cada vez tenemos más diagnósticos. Entonces, hay un sector que no vemos, hay algo que no estamos viendo, que justamente es la actividad informal, en donde la norma no se cumple y es la que permite, como le decía hoy, el disparador. Así que la idea es buscar ese equilibrio, ¿no?, en primera instancia, pero por supuesto esperando decisiones de las autoridades nacionales, de las autoridades provinciales. Pero ayer en el COE ya estas cuestiones se empezaron a hablar y seguramente vamos a ir avanzando y profundizando y veremos en lo que pasa esta semana que viene, y ya con quizás algunas nuevas noticias del ámbito nacional o provincial, veremos cómo continuamos. Perfecto, doctor Eduardo Elías, bueno, titular allí del Hospital Centenario en Gualeguaychú, muchísimas gracias por esta comunicación. Todo lo contrario, a disposición, que pasen muy bien. Perfecto, muchas gracias, hasta luego.